El primer capítulo de Nehemías describe la profunda preocupación de Nehemías por el estado de Jerusalén y su dedicación a buscar la ayuda de Dios a través de la oración y el ayuno. Este capítulo sirve como introducción al libro de Nehemías, estableciendo el problema central y presentando al personaje principal como un líder compasivo y temeroso de Dios. El contexto de Nehemías. Nehemías era un judío que servía como copero del rey Artajerjes en Susa, la capital del imperio persa. Esta posición era de gran confianza e influencia, ya que el copero era responsable de asegurar que el vino del rey no estuviera envenenado. El informe devastador. Nehemías recibe noticias de Hanani, uno de sus hermanos, que había regresado de Judá. Hanani informa a Nehemías sobre la difícil situación de los judíos que habían sobrevivido al exilio y que se encontraban en gran aflicción y deshonra. El muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas habían sido consumidas por el fuego, dejando la ciudad vulnerable y en ruinas. La reacción de Nehemías. La noticia aflige profundamente a Nehemías. Él se sienta, llora, se lamenta y ayuna durante varios días, orando al Dios del cielo. La reacción de Nehemías revela su profunda compasión y sentido de solidaridad con su pueblo. La oración de Nehemías. En su oración, Nehemías reconoce la grandeza y el poder de Dios, así como la pecaminosidad del pueblo de Israel, incluyendo a sus antepasados y a sí mismo. Él confiesa que no han guardado los mandamientos, estatutos y decretos que Dios dio a Moisés. Nehemías también recuerda a Dios su promesa de misericordia y restauración si su pueblo se arrepiente y vuelve a Él. Le pide a Dios que escuche su oración y la de sus siervos que se deleitan en reverenciar su nombre, y que le conceda éxito al presentarse ante el rey. El capítulo 2 de Nehemías narra el viaje de Nehemías a Jerusalén con la aprobación del rey Artajerjes para reconstruir los muros de la ciudad. Este capítulo destaca la importancia de la oración, la preparación y la dependencia de Dios al emprender una tarea importante. Nehemías ante el rey Artajerjes. Nehemías, quien servía como copero del rey Artajerjes, se encontraba en una posición de confianza y responsabilidad. Su tristeza no pasó desapercibida por el rey, quien le preguntó la razón de su semblante sombrío. Nehemías, temeroso pero confiado en Dios, explicó su preocupación por la desolación de Jerusalén. La oración de Nehemías. Antes de responder al rey, Nehemías oró en silencio pidiendo la guía de Dios. Esta breve oración demuestra la importancia de buscar la dirección divina en momentos de incertidumbre. La respuesta de Nehemías al rey reflejó una preparación en oración y una total dependencia de Dios. El apoyo del rey Artajerjes. El rey Artajerjes no solo escuchó a Nehemías, sino que también le brindó apoyo económico y cartas para los gobernadores de las provincias, asegurando que contaría con la ayuda necesaria para reconstruir los muros de Jerusalén. Este apoyo real fue una respuesta a la oración de Nehemías y una muestra de la providencia divina. Nehemías viaja a Jerusalén con la autorización y el apoyo del rey. Nehemías viajó a Jerusalén. Allí, inspeccionó la situación y confirmó la necesidad urgente de reconstruir los muros de la ciudad. Este viaje marcó el inicio de una importante misión para restaurar la ciudad y la fe de su pueblo. El capítulo 3 de Nehemías detalla la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, mencionando a las personas y grupos responsables de reparar secciones específicas y las puertas de la ciudad. Organización de los constructores. Nehemías organizó al pueblo para reconstruir las murallas y las puertas de Jerusalén. El relato nombra a las familias y a los individuos que participaron en la reconstrucción de las murallas. Restauración de las puertas. El capítulo 3 menciona la puerta de las ovejas, que posiblemente sea la misma puerta mencionada en Juan 5:2. Los sacerdotes restauraron esta puerta, lo que indica su proximidad al templo. En Nehemías 3 se mencionan las siguientes puertas de Jerusalén que fueron reparadas. La puerta de las ovejas, reparada por el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos sacerdotes. La puerta del pescado, reparada por los hijos de Asnaa. La puerta vieja, reparada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. La puerta del valle, reparada por Anún y los habitantes de Zanoa. La puerta del muladar, reparada por Malquías, hijo de Recab. La puerta de la fuente, reparada por Salún, hijo de Colose, jefe del distrito de Mizpa. La puerta de las aguas, reparada por los sirvientes del templo que vivían en Ofel. La puerta de los caballos, reparada por los sacerdotes. La puerta oriental, reparada por Ananías, hijo de Selemías,
y Anún, hijo sexto de Salaf. La puerta de la inspección, reparada por Malquías, hijo de Recab. La puerta de Benjamín, reparada por Asub. El capítulo 4 de Nehemías narra los desafíos y la oposición que enfrentaron los judíos mientras reconstruían los muros de Jerusalén, y cómo Nehemías respondió a estas amenazas con oración, planificación estratégica y determinación. Oposición y burla de los enemigos. Sanbalat y sus aliados intensificaron sus ataques contra los constructores, pasando del escarnio a la amenaza de violencia. Se burlaban de los trabajadores judíos, ridiculizando su esfuerzo y capacidad para reconstruir el muro. La oración de Nehemías. Ante la burla y las amenazas, Nehemías recurrió a la oración, pidiendo a Dios que escuchara sus aflicciones y volviera los insultos de sus enemigos sobre ellos mismos. Nehemías confió en la justicia divina en lugar de tomar represalias, demostrando fe en la soberanía de Dios. Estrategia y defensa. Nehemías implementó un plan estratégico para proteger a los trabajadores y continuar la reconstrucción. Dividió a los hombres en dos grupos, uno trabajaba en la construcción, mientras que el otro montaba guardia armado con espadas, lanzas y arcos. Esta medida no solo proporcionó seguridad física, sino que también elevó la moral de los trabajadores, sabiendo que sus familias estaban protegidas. Determinación y trabajo en equipo. A pesar de la oposición, el pueblo continuó trabajando con diligencia y determinación. Nehemías 4:6 destaca que el muro alcanzó la mitad de su altura gracias al esfuerzo colectivo y la dedicación del pueblo. Frustración del enemigo. Los enemigos intentaron atacar y detener la reparación de las murallas, pero Nehemías frustró sus planes al mantener vigilantes armados día y noche. Nehemías se negó a participar en una guerra de palabras o represalias, sino que oró a Dios y continuó trabajando diligentemente. El capítulo 5 de Nehemías aborda la opresión económica entre los judíos que regresaron a Jerusalén y la respuesta de Nehemías para rectificar esta injusticia. Este capítulo destaca la importancia de la integridad interna y la justicia dentro de una comunidad para su bienestar y supervivencia. Problemas de opresión económica. Los judíos se quejaron de que estaban siendo oprimidos económicamente por sus propios hermanos. Algunos se vieron obligados a empeñar sus tierras, viñedos y casas para comprar alimentos debido a la hambruna, mientras que otros tenían que pedir dinero prestado para pagar el tributo al rey. Lo más grave es que algunos padres se vieron obligados a vender a sus hijos como esclavos para poder sobrevivir. La respuesta de Nehemías. Nehemías se indignó al escuchar estas quejas y reprendió a los nobles y oficiales por exigir intereses, usura, a sus hermanos judíos. Nehemías les recordó que él mismo y sus compatriotas habían redimido a los judíos que habían sido vendidos a naciones extranjeras, y que no era correcto que ahora oprimieran a sus propios hermanos. La reforma de Nehemías. Nehemías convocó una gran asamblea y les exigió a los nobles y oficiales que dejaran de exigir intereses y que devolvieran las tierras, viñedos, olivares y casas que habían tomado como garantía. Ante este llamado, los nobles y oficiales accedieron a restituir lo que habían quitado y a no exigir más intereses. Nehemías también hizo jurar al pueblo que cumplirían su promesa. El ejemplo de Nehemías. Nehemías demostró su integridad al no aprovecharse de su posición como gobernador para enriquecerse. A diferencia de los gobernadores anteriores, Nehemías no exigió el pan, el vino ni el dinero que le correspondían, sino que cubrió sus propias necesidades y las de sus acompañantes. Además, Nehemías empleó a muchos hombres en la obra de reconstrucción del muro, sin recibir salario alguno. El capítulo 6 de Nehemías narra los intentos de los enemigos de Nehemías para detener la reconstrucción de los muros de Jerusalén, pero Nehemías no se dejó intimidar y completó la obra. Intrigas de los enemigos. Sanbalat, Tobías y Gesem intentaron por todos los medios detener la reconstrucción del muro. Primero, intentaron atraer a Nehemías a una reunión con ellos en varias ocasiones, pero Nehemías se negó, dándose cuenta de que planeaban hacerle daño. Luego, Sanbalat envió una carta abierta acusando a Nehemías de planear rebelarse contra el rey de Persia y proclamarse rey en Judá. Nehemías negó estas acusaciones y continuó con la obra. La profecía falsa. Los enemigos de Nehemías también sobornaron a un profeta llamado Semaías para que lo asustara y lo convenciera de refugiarse en el templo, pero Nehemías se dio cuenta de que era una trampa y se negó a hacerlo. Nehemías no era sacerdote y entrar al templo sería un pecado. Finalización del muro. A pesar de todos los obstáculos, Nehemías y el pueblo de Judá completaron la reconstrucción del muro en 52 días.
Cuando los enemigos de Nehemías se enteraron de que el muro había sido terminado, se sintieron humillados y reconocieron que la obra había sido hecha con la ayuda de Dios. El capítulo 7 de Nehemías trata sobre las medidas que tomó Nehemías para proteger la ciudad de Jerusalén después de la reconstrucción de sus murallas. También incluye un censo de los que regresaron del exilio en Babilonia. Protección de la ciudad. Una vez terminada la muralla, Nehemías nombró porteros, cantores y levitas para proteger la ciudad y administrar los asuntos del templo. Nehemías designó a Hanani, su hermano, y a Ananías, el jefe de la fortaleza, como responsables de Jerusalén, confiando en su fidelidad y temor a Dios. Censó del pueblo. Nehemías encontró el libro de las genealogías de los que habían regresado en el primer exilio y realizó un censo basado en él. La lista contenía los nombres de los israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, junto con sus familias y ciudades de origen. El propósito de este censo era repoblar Jerusalén con judíos de herencia verificable. Similitudes con Esdras 2. La lista genealógica en Nehemías 7 es casi idéntica a la de Esdras 2, aunque con algunas variaciones menores debido a la transcripción y transmisión a lo largo del tiempo. El capítulo 8 de Nehemías describe un momento crucial en la historia de Israel, marcado por la renovación espiritual a través de la lectura y la comprensión de la ley de Dios. El pueblo se reúne en Jerusalén para escuchar a Esdras leer el libro de la ley, lo que lleva a un profundo arrepentimiento y a la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Reunión y lectura de la ley. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza delante de la puerta del agua, y pidieron a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. Esdras leyó la ley desde el amanecer hasta el mediodía en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Los levitas ayudaron al pueblo a comprender la ley. Comprensión y arrepentimiento. A medida que se leía la ley, el pueblo entendía su significado, lo que les llevó a llorar al darse cuenta de cuánto se habían alejado de los mandamientos de Dios. Nehemías, junto con los levitas, calmó al pueblo, instándoles a no entristecerse, porque este día era santo para el Señor. Les animó a celebrar y a compartir alimentos y bebidas con aquellos que no tenían nada preparado, porque el gozo del Señor es su fuerza. Celebración de la fiesta de los tabernáculos. El capítulo concluye con la celebración de la fiesta de los tabernáculos, una festividad que conmemora la fidelidad de Dios durante el éxodo de Egipto, cuando los israelitas vivieron en tiendas de campaña. Encontraron escrito en la ley que debían habitar en enramadas durante la fiesta en el mes séptimo, y así lo hicieron, construyendo enramadas en sus patios, en sus terrazas y en los patios de la casa de Dios. Hubo gran alegría, ya que desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día, los israelitas no habían celebrado de esta manera. El capítulo 9 de Nehemías relata un día de ayuno y confesión del pueblo de Israel, donde reconocen sus pecados y la bondad de Dios a lo largo de su historia. Los levitas dirigen una oración extensa que resume la fidelidad de Dios desde Abraham hasta el presente, contrastándola con la continua desobediencia del pueblo. Arrepentimiento y confesión. El día 24 del mes, los israelitas se reunieron para ayunar, vestidos con cilicio y cubiertos de polvo, simbolizando su humildad y arrepentimiento. Se separaron de los extranjeros y confesaron sus pecados y los de sus antepasados. Recuento de la historia de Israel. La oración de los levitas hace un recorrido histórico, recordando el llamado de Abraham, la liberación de Egipto, la guía en el desierto y la entrega de la tierra prometida. Se enfatiza la paciencia y misericordia de Dios a pesar de la rebeldía y la idolatría del pueblo. Compromiso renovado. La oración concluye con un reconocimiento de la situación presente, donde Israel, aunque liberado del exilio, aún enfrenta dificultades y está sujeto a otras naciones. El pueblo se compromete a cumplir la ley de Dios y a no abandonar su templo. El capítulo 10 de Nehemías describe el pacto renovado entre los israelitas y Dios, donde se comprometen a seguir la ley y a separarse de las prácticas paganas. Este pacto es firmado por los líderes, sacerdotes y levitas, quienes se comprometen a cumplirlo en nombre del pueblo. Compromisos del pacto. Separación de los pueblos extranjeros. Prometen no dar sus hijas a los pueblos de la tierra ni tomar sus hijas para sus hijos. Observancia del día de reposo. Se comprometen a no comprar ni vender en el día de reposo, y a respetar el año sabático, condonando toda deuda. Sostenimiento del templo. Prometen contribuir anualmente con un impuesto para el servicio de la casa de Dios,
para el pan de la proposición, las ofrendas, los holocaustos, los días de fiesta, y los utensilios sagrados. Ofrendas y diezmos. Se comprometen a llevar las primicias de sus frutos y los diezmos al templo, para los sacerdotes y levitas. Firmantes del pacto. El pacto es firmado por Nehemías, el gobernador, y una lista extensa de sacerdotes, levitas y jefes del pueblo. La lista de los firmantes simboliza el compromiso de todo el pueblo con el pacto renovado.